No sé si estamos y empezamos. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por estar aquí después del habituallamiento, un cafetito, un bollito, un poquito de agua. Vamos a seguir ahora con ejemplos claros. Hemos hablado en la anterior mesa redonda de cómo se trabaja para conseguir atraer y ayudar a esos emprendedores, el emprendimiento, las innovaciones. Y ahora tenemos 4 ejemplos claros de innovadores. Tienen buena cara, por tanto no es tan malo, ¿verdad? De emprendedores que participan en empresas, algunas ya más grandes que otras, que sin duda son ejemplo en la provincia, muchas de ellas internacionalizándose también. Por tanto, se puede partir de una microempresa, se puede partir de una aventura de un autónomo y seguir creciendo, como no. Si os parece, os presento y luego empezamos a buscar el origen, a indagar el origen de vuestros negocios, de cómo surgió la idea, no sé si de una necesidad personal o profesional, aunque algunos de vosotros no sois directamente quienes iniciasteis el negocio, pero seguro que conocéis cómo partió. Bueno, voy a empezar por ti, Óscar, presentándote. Patatas Tarsa. Suena a negocio tradicional, y lo es. Pero en un momento dado, tanto tu pareja como tú estabais trabajando en un laboratorio y decidisteis dejarlo y volver, ahora sí se puede decir, volver al pueblo. Eso es un buen ejemplo. Y ocuparos de un negocio tradicional, un negocio, bueno, que había funcionado como funcionan las cosas siempre, y vosotros le habéis dado la vuelta completamente y quiero que nos lo cuentes ahora. Voy a presentar también, en este caso, a Pablo Morán, de Agrodato. Sí que hablamos de tecnología aplicada al campo, y quizá es un negocio que crea más recelos cuando uno llega al campo a hablar con un agricultor tradicional, lleno de datos informáticos, y decir que un ordenador le va a llevar lo que le ha llevado con sus manos toda la vida. Eres cofundador de la empresa, un buen ejemplo de innovación, y con él vamos a charlar también. Estamos con María Encinas, gracias por estar aquí, es responsable de calidad de BioAmmo. Es una empresa ejemplo, fabrica cartuchos de caza y de tiro deportivo biodegradables, por aquello de evitar que en el campo se queden tantos, como hemos visto siempre, tantos cartuchos. Bueno, pues ha sido una manera de dar la vuelta a un negocio que podríamos decir que es tradicional también, y que, sin embargo, decíamos, ejemplo de internacionalización. Luego hablaremos de esos acuerdos con Estados Unidos que están llevándoles muy, muy lejos. Y tenemos aquí, por último, a un químico. Él decía, yo soy químico de profesión. Un químico encargado del Departamento de Química de Plástico Riaza, que de alguna manera también viene del negocio familiar. Estos Plásticos Riaza, con el reciclado de envases, el reciclado de plásticos, ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años. Y quiero que nos lo cuentes. Así que están presentados, son 3 ejemplos que ya están asentados. Quizás si alguien nos ve a través de internet o vosotros mismos y piensa, claro, pero es que ellos ya lo tienen todo casi hecho. Es mentira, queda mucho por hacer. Pero hay que conocer estos ejemplos, yo creo, y yo creo que así lo podemos entender todos, para que demos pasos adelante, para que se vea que también el entorno rural tiene ventajas y desventajas de las que vamos a hablar con ellos, pero habrá que convertirlas en ventajas, lógicamente, si queremos que viva nuestra provincia, nuestra región, nuestra comunidad y nuestro entorno rural. Óscar, ¿cómo surge de una necesidad personal, una necesidad profesional? No sé si estabais hasta arriba del laboratorio y visteis. Bueno, pues sí, yo os cuento, para no aburriros mucho. Yo soy de Pinar Negrillo, nacido y crecido en Pinar Negrillo. Y bueno, pues por circunstancias de la evolución propia de pues cuando eres adolescente, pues ya tienes otras inquietudes y tienes otras necesidades o ganas de querer aprender otra serie de cosas, pues decidí marcharme a estudiar a Madrid, como muchos adolescentes o mucha gente de mi época. Yo la verdad que recelaba mucho de la agricultura, porque tenemos una empresa agrícola, y estaba enfadado con la agricultura. Así de claro, porque no era más que trabajo y unos resultados pésimos. Entonces me fui a Madrid, estudié química, trabajé en laboratorios de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, trabajé en laboratorios de análisis de aguas, el último trabajo que tuve fue en CEPSA, en la compañía de petróleos, en el laboratorio de investigación, y bueno, ahí por el camino conocí a Gema,
que es mi mujer, y por el camino pues nos casamos y tuvimos 3 hijos. Y yo, durante ese periodo, claro, el mundo de la agricultura yo lo tenía dentro de mí, y entonces yo notaba que jolín, mi vida no podía basarse en un trabajo de 7 a 3, tardes libres, fines de semana libres, e ir un poco como sin ganas, ¿vale? Porque definitivamente al final eso era lo que hacía, sin ganas. Entonces, a raíz de que nacieran nuestras niñas, a mí me cambió el chip y dije, tenemos que hacer algo porque yo esto no soy feliz. No soy feliz porque realmente veía que mi mundo, o lo que mi padre también había construido, se estaba derrumbando, así de claro. O sea, era algo que me estaba dando mucho dolor de corazón. Y entonces opté y tomé una decisión, que me vuelvo al pueblo, así de claro. Entonces lo que hicimos fue volvernos de Alcobendas, donde vivíamos, a Pinar Negrillo a trabajar, con mujer y 3 hijos. Entonces, claro, la situación era decir, ¿cómo enfocamos todo lo de la empresa? Porque somos una empresa agrícola que nos dedicamos a la producción de patata de consumo, tenemos también parte de cereales, pero ¿cómo enfocamos todo eso a lo que yo quiero cambiar, modernizar, actualizar, innovar, todas esas cosas que se han hablado aquí? Claro, todo eso es un periodo y un proyecto muy complicado, o sea, no se cambia con un chasquido de dedos. Lo que quisimos era darle un proyecto diferente a la empresa. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la producción de patata, vendemos patatas a restaurantes, vendemos patatas a mayoristas, pero claro, eso hoy en día pues tenía que hacer un cambio. Y para no aburriros mucho, hicimos una tienda online en la cual vendemos nuestro producto a cualquier parte de España en nuestra tienda online. Y sobre todo yo lo que voy observando y voy viendo a lo largo del tiempo, ya que son 6 años de los que llevamos haciendo este proyecto, pues claro, hay muchas cosas que hay que modificar, hay muchas cosas que hay que cambiar. En el mundo agrícola, hablando mal, es que parece que el que es tonto tiene que trabajar en la agricultura. Y no, porque yo he estudiado químicas, administración y dirección de empresas e ingeniería técnica industrial. Entonces, toda esa información, todo ese conocimiento, yo lo estamos intentando implantar y hacer una serie de mejoras en la empresa para que la empresa sea compatible con los tiempos que tenemos ahora mismo. También estoy observando que el mundo de la agricultura y el mundo del mundo rural pues, está muy estancado en el tiempo. Y mira que yo soy de pueblo y jolín, que es que me duele en el corazón que no haya una evolución. Y muchas veces el problema de la evolución no es el tener accesibilidad a Internet, que lo tenemos, sino muchas veces es la mentalidad. La mentalidad es lo que te hace frenarte y lo que te hace ver las cosas que al final, si quieres lo cambias y si no, no lo cambias. Entonces, yo observo mucho freno en la mentalidad. Bueno, vamos a indagar luego en ese cambio de modelo de negocio, porque a priori dice, pues me voy a cultivar patatas. Pues es lo de siempre, es como le doy yo la vuelta a la patata, ¿no? Que quiere decir que patatas voy a vender, y ellos son un buen ejemplo de eso. Nos dejas en bandeja para hablar con Pablo, precisamente de la innovación, del cambio de mentalidad en el campo y en la aplicación del agrotech, de la tecnología aplicada. Cuéntanos cómo surgió todo eso. Y en principio, aunque sea, apúntanos las dificultades de ese cambio de mentalidad que ya apuntaba. Yo, desgraciadamente... Y además quiero decir, tenéis interrelación entre las empresas, es un cliente tuyo. Fue un poco por ahí. Yo no aprendí la lección de que el tonto se dedicaba al campo, luego ya la verdad que sí que te encuentras con un poco de todo. Solo leer una cita, como no me prepara mucho, pero sí me ha venido justo a la cabeza y me encanta, de Cicerón, que es: la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Yo puede que sea un poco idealista, yo pensaba que el campo, bueno, o sea, la segunda industria del país, después del turismo, todo el mundo tiene que comer. Ya te digo, no soy hijo de agricultores, sino que, bueno, estudié agronomía en Madrid, también pues eso de ser ingeniero, y... bueno, empecé a trabajar en el sector y montamos un concesionario de agricultura de precisión basada en teledetección con drones. Hace ya más de 5 años, aquello, bueno, era súper innovador.
La gente, hacíamos pruebas piloto, todo el mundo quería ir a ver cómo trabajábamos y ver el dron en el aire, le echaban fotos al dron. Luego ya lo que hacía el dron en el aire, la verdad que, bueno, era un poco así. Y precisamente eso, esperaban pues que el dron prácticamente, bueno, pues como ahora se está viendo, que abona el solo o fumiga el solo, si legalmente está permitido. Entonces hemos ido un poco como para atrás, porque era muy difícil la apertura, ¿no? Cosa que, como siempre decimos los comerciales, es mucho más fácil mantener un cliente que abrirlo. En este caso era justo al revés, era facilísimo abrirlos, pero no solíamos tener recurrencia por eso, pues porque las expectativas eran muy altas a nivel tecnológico y el servicio estaba bastante en pañales. Entonces fuimos para atrás sobre la teledetección con drones, incorporamos la teledetección satelital. De ahí fuimos aún más para atrás, que era la incorporación de sensórica, sensores de todo tipo, sondas de humedad de suelo, pluviómetros, un simple pluviómetro, no eso de han llovido no sé cuántos litros. Todavía más para atrás, que era ya el servicio de analítica, que estas tres patas para nosotros es lo que se compone el servicio Agrotech, ¿no? Sería teledetección, sensórica y analítica. Analítica, pues un análisis de agua, como los que hacía Óscar en su laboratorio, un análisis de tierra, como los que deberían de ser imprescindibles para hacer un plan de abonado y saber cómo llevar tu explotación. Y visto todo esto en conjunto, había una limitación muy grande que era el tema del software, que es lo que ahora precisamente está implementando, en este caso, Patatas Tarsa, que es, vale, sí, pero todo esto tiene que tener un soporte digital, ¿no? Porque tienes una analítica por un lado, un software para el sensor, un software para el satélite, lo hemos unificado todo vía infinidad de proveedores, infinidad de código, procedimientos informáticos. Yo soy agrónomo y la verdad que ahí me volví un poco loco, y hemos desarrollado el software que unifica todo, pero con una base del cuaderno de campo digital. Un día que no estaba preparado, que a mí es lo que me hizo gracia. Veo el programa y veo que viene Patatas Tarsa, que la verdad aquí en Segovia no tenemos muchos clientes, trabajamos sobre todo la Ribera del Duero, viñedo, sobre todo porque son los más tecnológicos, quieren estimaciones de producción, etcétera, y me dice, bueno, Gemma concretamente, su mujer creo que fue, que me llamó y me dijo, oye, tenemos el kit digital, que es por lo que también esta administración tiene que bajar al suelo y que se aproveche para que el campo venga al sector. Tenemos un kit digital, una ayuda para digitalizarnos, y nosotros somos agentes digitalizadores. Esta es una base de datos, y gracias a ese bono digital, que además no es tan fácil, porque cuando los agricultores piensan en ayudas, se ponen dicen que quiten la PAC y que pongan aranceles al producto extranjero, y ya está. Eso es lo que te piden. No piden subvenciones. Esto es un simple bono, es como el bono de los Reyes Magos. Dice, yo me lo gasto en ti, pero el que tiene que invertir, en este caso en Patatas Tarsa, fuimos nosotros, digitalizándolo todo, etcétera, etcétera, pues en una tablet, y una vez hecho todo esto, pues ya pueden registrar todas las operaciones, y es el servicio que ahora más prestamos. Y sobre eso, pues ya vamos un poco a mayores. Y nada, eso es un poco lo que hacemos. Bueno, yo creo que hemos empezado a hacer un mapa bueno con un ejemplo de ese cultivo de patatas, con la aplicación de la nueva tecnología, de las altas tecnologías. Es factible, es real, ahí están, funcionando en el entorno rural. Vamos a saltar a otro sector. María, fabricación de cartuchos, eso es un negocio tradicional. No sé si Bioammo surge ya con esta idea de hacer cartuchos biodegradables a partir de una necesidad por mantener la sostenibilidad también del sector. Sí, bueno, efectivamente la idea surgió a partir de que el fundador de Bioammo, Enrique López Pozas, trabajara durante muchísimos años como director de hoteles y veía la cantidad ingente de residuos que se generaban diariamente en dichos hoteles, ¿no? Un día practicando un deporte que se llama Airsoft, que es, en el campo juegas a dispararte unas bolitas de plástico, pues él fue consciente de la cantidad de residuo plástico que se iba a quedar ahí, que no tenía ningún lugar al que ir después, no iba a tener ningún proceso de reciclaje ni de utilización. Entonces, él es de familia de militares, entonces empezó a dar una vuelta. Él, un poco por sus venas, tiene sangre de investigador, y empezó a hacer investigación con algunos institutos en los que empezaron a estudiar el tema de los biopolímeros y la aplicación que tenían en la munición semimetálica. Y a partir de ahí, pues él empezó a trabajar en este proyecto, ¿no? Cuando ya vio que el producto era factible,
ofrecer a los amantes de este deporte, de la caza y el tiro deportivo, que a pesar de lo que se pueda pensar, son grandes amantes del campo y los primeros que siempre quieren respetarlo, ¿no? Darles una alternativa sostenible y que no contaminase, ¿no?, el medio ambiente. El hecho de que Patatas Tarsa o Agrodato estén en el campo es fácilmente entendible, porque una empresa como Bioammo se instala en un entorno rural. Ya sé que tiene relación con el campo, la caza, pero no sé si encontró grandes ventajas en estar en una localidad como la que estáis. Bueno, al final las ventajas es la tremenda buena acogida que ha tenido Bioammo en la comarca, ¿no? En nuestra localización en concreto, el apoyo grandísimo que hemos tenido por parte de Aidescom, el grupo de acción local y bueno, pues toda la gente del entorno, ¿no?, que bueno, pues ha sido fundamental. Siempre no dejas de estar fabricando bueno, pues munición, ¿no? Y eso siempre genera incertidumbre y tiene cierta reticencia en ciertos sectores, pero vamos, al final el resumen es que todo ha sido muy positivo. Abordaremos después esos recelos que ya apuntaba ella, las reticencias igual del entorno para estos nuevos negocios. ¿Cómo te miran cuando llegas con una idea nueva, ¿no? Ya viene el listo de turno a cambiarnos la vida, y lo digo por experiencia en algunas cosas también que me han pasado a lo largo de mi vida profesional aquí en Segovia. Y vamos a acabar, empezábamos por ese negocio familiar, por otro negocio familiar. Estamos con José, decía yo, es químico, responsable del Departamento de Química de Plásticos Riaza, otra empresa familiar, el tratamiento de plásticos, que ha tenido que evolucionar muchísimo, pero no sé si hace ¿cuántos años? Pues se fundó en 1965. Desde entonces, cuando Desde yo nací. entonces, sí, o sea, es hablar un poco de historia. La fecha de mi tocado, nacimiento. Pues sí, hace mucho. Entonces te iba a preguntar cómo surgía entonces aquella idea. Sí, bueno, pues voy a explicar un poco la historia, aunque sea brevemente. A ver, esto empieza con un emprendedor de los de antes, que es el suegro del actual gerente. El suegro se llama Antonio García. Este hombre es un emprendedor, tenía una empresa que se dedicaba, creo que a hacer tripa de embutidos o algo así. Y por uno de sus viajes por algún lado, pues contactó con alguien que creía que había una oportunidad de negocio en el reciclaje por los años 60, de los residuos que provenían de la petroquímica de Repsol en Puerto Llano. Bueno, pues a raíz de ahí él dijo, jolín, ¿y por qué yo no puedo hacer esto? Y montó una nave, un almacén en Puerto Llano. De ahí recogían los residuos de la petroquímica, se lo traían a Riaza, que es su pueblo natal, su pueblo de origen, y donde los transformaban. Hablaban de transportes de camiones de los antiguos de 3 toneladas, 2 toneladas y media, llegaban, descargaban, la procesaban, luego la intentaban colocar en el mercado de alguna manera, y así es como empezó la empresa. Luego ha seguido evolucionando. En el 1993 tomó las riendas el actual gerente, que es Juan Antonio Halcón, y a partir de entonces pues hubo un cambio de ubicación en el mismo pueblo, ya pero en otro polígono industrial, y la evolución de la empresa era abismal. Ahora mismo, por contar algo, ¿no? Estamos trabajando más de 20.000 toneladas de plástico reciclado al año. Tenemos líneas de trabajo que pueden transformar más de 1.800 kilos a la hora de material plástico. Estamos certificados a nivel europeo en 2 de las grandes certificaciones más importantes que avalan la capacidad y la gestión del reciclaje, como es Eucerplas y Reciclas, aparte de la ISO 9001, la ISO 14000, están homologados por Ecoembes y pertenecer sobre todo también a NARPLA, que nos está ayudando mucho, que es la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico. Y eso es un poco la historia de la empresa. Bueno, pues hemos conocido los orígenes y aunque que no es poco. Que no es poco, 58 años sí, mucho. De empresa. Decía que hemos conocido sus orígenes. Es evidente que todos habéis evolucionado, con más tiempo, lógicamente más. Y yo quiero preguntaros, antes de pasar a ese capítulo de reticencia, recelos, si se conserva, aunque se crezca tanto en la empresa como habéis crecido vosotros, Bioammo va creciendo, vosotros vais creciendo, tenéis mucho camino, ¿se conserva ese espíritu del emprendedor, de la microempresa,
o se va perdiendo a medida que No sé si... Ahora, ¿cómo he contestado yo el último? contesta Dale. y vamos hacia allá. Siempre. Tiramos Ahora la al bola revés. hacia allá. Sí, vamos a ver. Nosotros es clave para nosotros el invertir en innovación y en tecnología. A ver, estamos en un mercado en el que o innovas o inviertes en tecnología o te quedas atrás. El cliente además te demanda esto. El cliente te dice, no, es que yo quiero materiales pero que tengan, por ejemplo, es un dato técnico, un aglomerador de estas características, si no, no me vale. Entonces, estás obligado a hacerlo. Es que tienes la obligación de invertir y de Hay que prosperar. crecer sí o Hay sí, que crecer claro. sí o sí. O desaparecer. Tienes dos opciones. En el caso de Bioammo, Sí, que tiene esa absolutamente. proyección con un contrato que habéis firmado además con Winchester, que es la primera fabricante a nivel mundial de cartuchos, eso os ha dado una proyección, lógicamente, y un futuro. Sí, al final, bueno, el acuerdo con Winchester nos amplía una capacidad de ventas y nos da la posibilidad de acceder a su red comercial que, bueno, pues para Bioammo, como la empresa pequeña que todavía somos, sería impensable, ¿no? A nivel de un poco del espíritu emprendedor, absolutamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final creo que tenemos que seguir innovando dentro de nuestro producto o con otros productos nuevos. Y bueno, creo que ahora estamos en un proceso, sobre todo a nivel de sostenibilidad, que cada cambio que hagas o cada paso a nivel de sostenibilidad que estés dando y objetivo que te marques ya es innovar, ¿no? O sea, al final te empiezas a convertir en una empresa pionera en precisamente esto, ¿no? En ser una empresa, aunque seas pequeña, en materia de sostenibilidad. Entonces se puede innovar de forma tecnológica, como nos hablaba Mariano, puedes innovar en sostenibilidad, puedes innovar en producto, pero la cuestión es seguir innovando, ¿no? Seguir innovando, seguir con ese espíritu emprendedor. No sé qué queda a estas alturas, después del trabajo, de aquel estudiante de... Bueno, queda mucho, estamos... Digo aquí dentro, ya sé que vais creciendo mucho, ¿no? Pero ese espíritu emprendedor del que yo Está hablo. cambiando, ya os digo que o sea, todos los días sale algo nuevo, un nuevo sensor, un nuevo índice, una nueva necesidad de los productores de alimentos, que al final el agricultor es un poco la tesitura en la que se encuentra. Producir alimentos y mejores y más sostenibles, etcétera, pero generar esa riqueza. A nivel emprendedores, pues yo siempre he diferenciado entre lo que nos consideramos una gran empresa, porque creo que somos una gran marca, porque creo que los clientes están satisfechos y para nosotros eso es lo más importante, de una gran empresa, pero no somos una empresa grande. Y veo muchas empresas grandes que no son una gran empresa, pues porque la marca no es buena, porque tienen mucha red comercial, pero siempre me ha gustado diferenciar entre lo que es una gran empresa y lo que es una empresa grande, con un mayor volumen de facturación, pero sin un valor de marca. En el sentido de la innovación, pues creo que es un poco lo mismo. Y me gustaría poner un ejemplo a modo de pregunta, sin ofender a nadie, porque fue un caso que nos pasó y nos llamó un poco la atención. La innovación es que Vega Sicilia ponga un post labrando con burro, o que don Simón García Carrión, Viñarnaiz, uno de nuestros principales clientes, haga una visita en 3 dimensiones virtual en el metaverso, como estamos haciendo a sus instalaciones. Y es, yo creo, esa que vuelve un poco loco al agricultor. Dice, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Producir alimentos? ¿Digitalizarme? ¿Cobrar la ayuda? Pero sin generar nada. Entonces, es un poco lo que intentamos cerrar, esa brecha que también se ha hablado durante la jornada, entre lo que ellos siempre han sabido hacer, que es producir alimentos, generar pues insumos, y hacerlo además de las maneras que se está exigiendo, desde la seguridad alimentaria y bueno, las necesidades que tenemos medioambientales. Óscar, me decías, hablando ahí fuera con él, me decía, nosotros somos una empresa pequeña, somos 3 personas que cultivamos patatas y ofrecemos calidad. ¿Hacia dónde sigue un negocio familiar con un modelo renovado? No sé si uno se pone unas metas de decir, voy a convertirme aquí en el mayor productor de patatas, no de Pinar Negrillo, sino de un territorio mucho más amplio. Hombre, a ver, yo, como te he comentado, en el mundo agrícola y ganadero, innovación hay para aburrir. Ideas tenemos para aburrir. Lo que sí que es cierto que hay muchas veces que es complicado implantar una serie de ideas.
Nosotros en nuestra empresa, por ejemplo, pues, con Agrodato hemos metido el cuaderno de campo digital, una de las cosas que hemos implantado a nivel tecnológico, la tienda online, que también fue un paso importante, pero hay muchas cosas que se pueden mejorar y hay muchas cosas que es que hay que mejorar. Pero sobre todo sin olvidar y sin dejar de lado el producto, porque el producto es nuestra estrella y el suelo sobre el que trabajamos o el suelo que nos da ese producto es la innovación máxima, que es donde hay que aplicar esa innovación. Sí que es cierto que muchas veces lo que se ha hablado, que innovar es que en una zona rural haya un fontanero. Bueno, muchas veces nosotros decimos que la innovación es lo que hacían nuestros abuelos y bisabuelos, que era lo más natural, lo más básico, que no había ni tecnología, ni tractores y poca maquinaria. Pues eso muchas veces hoy en día es lo innovador. No te quiero decir que vayamos con el burro a preparar el terreno, a sembrar nuestras patatas, pero sí que es cierto que el cuidado del suelo, el cuidado del producto que estás cultivando para que la gente se alimente, eso requiere mucho proceso y mucho cuidado. Y eso muchas veces es innovar, innovar e innovar. Ahora que citas al burro, te quería preguntar si cuando llegasteis había muchos vecinos que os decían, pero si eso se ha hecho toda la vida con burro. Vamos a los recelos, a esas miradas de estos que van a inventar con las patatas, y ya volvemos a recorrer en este sentido. Sí, bueno, a ver, recelos hay yo creo que en todos los sectores y en todas las zonas. Sí que es cierto que, como yo siempre digo, el mundo rural y el mundo agrícola necesita, yo también me lo apunto, necesita mucha educación, mucha información, mucho aprendizaje, porque estamos aquí todos para aprender, un aprendizaje constante y continuo. Hay nuevas técnicas, hay nuevas formas de trabajar, hay cuadernos de campo digitales, hay técnicas digitales que te ayudan a mejorar procesos, hay una serie de cosas que te ayudan a mejorar. El recelo siempre está. Pero ¿cómo vas a hacer eso con un ordenador si toda la vida se ha hecho no sé qué? Bueno, toda la vida se ha hecho de esta manera. Claro, pero es que ahora los tiempos cambian y las situaciones cambian y la forma de trabajar cambia y te adaptas a los cambios o mueres. Entonces, aquellos que recelaban ahora te preguntan cómo lo conseguís. Bueno, sí. Algunos sí. Yo no quiero ser ni un profeta ni quiero ser aquí el mejor de todos, pero lo que sí que es cierto es que, daros un ejemplo, nosotros en la empresa nos inscribimos a un programa del Ministerio de Agricultura que se llama el programa Cultiva, en el cual formábamos y formamos a gente de otras provincias. Ha venido gente de Granada, de Canarias, de Toledo, de Madrid, de Albacete, de muchos sitios a formarse con nosotros. Nosotros no es que seamos un centro de referencia de educación, no, somos una empresa agrícola pequeñita que intentamos hacer las cosas de diferente manera. Porque si queremos conseguir algo diferente, tenemos que hacer cosas diferentes. Si seguimos con lo mismo, pues no vamos a obtener ningún resultado. Entonces, eso también es innovar. Claro. Eso es innovar también. En vuestro caso, Agrodato, los recelos vienen más cuando uno intenta explicarle a un agricultor tradicional que a través del ordenador, de la informática, eso que él lleva en la cabeza durante décadas. Muchos llevan el Nokia de toda la vida, entonces es complicado. Es un sector que, ya te digo, volviendo a lo que decía Óscar, eso sí es una frase que se oye, que es la innovación de nuestros abuelos es nuestra tradición, ¿no? Y tampoco tenemos que volver a esa tradición suya, que ya no tenía ningún componente innovador. En ese sentido cuesta, no hay relevo, y creo que el relevo nace de eso, de que piensen en drones, de que piensen en tierras pues grandes, con producción, con rentabilidad. Creo que esa sostenibilidad siempre que oigo la palabra sostenibilidad pienso en rentable, social y económica, sí, o sea, y medioambiental. Si es solamente que todo esté muy bonito, pues es complicado, porque lo están abandonando, porque se abandonan las explotaciones. Entonces ahí yo siempre mezclo, mis hijas, pues bueno, hemos sido siempre un poco exiliados, porque en Madrid yo como agrónomo parecía un poco perro verde, paleto, perro verde, sí. Este es un payés, me dicen, o agricultor o labrador. Y sin embargo, cuando vas a los labradores, muchos me dicen, pues si yo he sacado yo más patatas, o gente que ha desertado del arao, que también hay mucho desertor del arao, que me dice, pues si he sacado yo más patatas en mi pueblo que tú, digo, bueno, pues puede ser que sí sea cierto. Entonces siempre hay esa
dicotomía entre lo urbano y lo rural, que es complicado de que se unan, pero yo creo que la unión es esa, abrir la nevera, decir, oye, que es que te estamos llenando la nevera, que en pandemia es que no habrías tenido, que éramos industria esencial y podíamos salir a trabajar. Y en ese sentido, igual que mis hijas van a las aulas que han comentado también en la jornada y me ha encantado, las granjas escuelas, para que sepan que no es un tetrabric de leche en un árbol. O el otro día que oía que los melones en el árbol, un melón de 300 euros que nace en un árbol, digo, no, los melones no salen de los árboles. Igual que quiero que mis hijas pues entiendan un poco el terruño, ¿no? del que hablamos, también quiero que los agricultores conozcan la otra parte, la tecnológica, y en ese sentido estamos creando en el Espinar, que es donde está la sede fiscal, y hemos comprado una finca agrícola, un aula tecnológica, para que los agricultores, aparte de poder enseñar sus patatas, ellos vengan y vean los sensores, el dron, se familiaricen un poco con lo que hay disponible, porque con el ordenador, o sea, una simple CPU que puedan ellos ahí tocar y ver el programa, y porque la verdad que muchos de los cuadernos, ellos son unos avanzados tecnológicos, pero muchos de los cuadernos digitales es que los hacemos por WhatsApp y por fotos, que es ese servicio que las empresas grandes no llegan, claro, oye, te dan una licencia y ala, te cobro la licencia y listo. Pero en nuestro caso lo que tenemos es que meter toda la bibliografía, toda la biblioteca de recursos, de maquinaria, e incluso muchas veces, aunque solo sea darle 3 veces a un botón en una parcela, los técnicos reciben un mensaje. Queremos que la atención sea personalizada y creemos que es un poco lo que pierde muchas veces en la digitalización. Ese trato humano que se habla de atención al cliente y que de verdad puedan contar con alguien para digitalizarse, por mucho final, que sea digital. Finalmente son factores diferenciables que os diferencian, diferenciadores de vuestras empresas en el entorno rural, ¿no? Dar esos otros servicios. María, comentabas antes en tu intervención que la acogida en la localidad de vuestra empresa fue magnífica, pero que la caza siempre... Cuando uno habla de caza, bueno, de disparos cuando hablas, y tal, sí, ¿no? de pólvora, Sí. que antes alguien decía... Parece que llegas allá a contaminar, ¿no? No hay que inventar todos los días la pólvora, que me ha hecho gracia, porque a mí me pilla bastante de cerca, pero bueno, que sí que es verdad que te crea un poco reticencias, ¿no? No, es que han puesto ahí unos almacenes que los han tenido que cubrir de tierra y semienterrar, porque imagínate que explota y está aquí al lado y... Pues que todo genera incertidumbre, es lógico, ¿no? Pero yo creo que sobre todo lo que han... O la sensación que yo tengo es que la gente lo ha percibido como una oportunidad para ellos mismos, para sus hijos, para desarrollarse profesionalmente, para el desarrollo económico de la zona en general. Yo creo que ha sido más una oportunidad que esa reticencia de la que estamos hablando. Bueno, son luchadores, es difícil entrar, pero se van haciendo el hueco y demostrando que hay muchas más ventajas que desventajas, a pesar de que si habláramos de incentivos o no incentivos o relaciones con administraciones, igual surgían desventajas, pero lo que queremos aquí es trasladar precisamente el ejemplo de estos empresarios, voy a decir, aunque ya sé que algunos no sois titulares de las empresas, pero estos ejemplos de empresa. No sé si con una empresa que utiliza la química pasa lo mismo que con esto de la pólvora, es decir, cuando uno dice, tengo una empresa... No voy a decir química porque es reciclaje, pero... Aquí tenemos otro problema principal y fundamental, que es lo demonizado que está el plástico en general, ¿no? La suerte que tenemos nosotros es que nos dedicamos a reciclar el plástico, a darle una segunda vida. Con lo cual, yo creo que tanto a nivel local como a nivel supralocal no tenemos ningún recelo, al contrario. Ten en cuenta que la empresa lleva muchos años implantada en Riaza, que los riazanos la han visto crecer a lo largo del tiempo y que lo sienten, como decía María, como una oportunidad. ¿Para qué? Para que sus hijos se queden, no se marchen, en los colegios no desaparezcan, etcétera, etcétera. Llevamos más de 30 minutos ya de charla y seguramente Alfonso entrará a decirme que nos tenemos que ir. Pero yo creo que por cerrar un poco, conociendo ya los ejemplos como los hemos conocido, dejarnos ese mensaje de esperanza contra la despoblación, es decir, estáis instalados, vais a crecer. Decías, futuro para los hijos, se pueden ir a estudiar, pero volverán a aplicar los conocimientos como habéis hecho muchos de vosotros. Eso es un sueño, porque hablamos mucho de despoblación. ¿Es solo una utopía o realmente con pasos como los vuestros se está consiguiendo? Hombre, yo creo que, todo tiene un proceso y es un proceso... Es difícil porque yo siempre lo digo,
En los años 60, 70, con todo el éxodo rural a las grandes ciudades, en el campo o en los pueblos no hacían la gente nada más que trabajar y no obtener unos resultados que fijaran población, porque la gente lo que quería era no hago más que trabajar de lunes a domingo y el resultado que obtengo es pésimo. Necesito buscarme otra cosa, que me ofrezcan un salario y una tranquilidad económica, por así decirlo. Bien es cierto que la agricultura, tenemos que hacer atractiva la agricultura, ¿vale? La agricultura de esos años no tiene nada que ver con la agricultura de ahora. El hecho de enseñar y de mostrar lo que nosotros hacemos, las redes sociales nos ayudan mucho, pues hace que la agricultura, intentar ver que la agricultura, ser agricultor no significa ser un paleto, ser alguien que no tiene, que no quiere saber nada de modernizarse, ni de innovar, ni nada de eso, pero la agricultura hoy en día es algo jolín, como ha dicho, comemos todos los días un producto que ha salido de un agricultor, de un ganadero. Entonces, tenemos que volver a incentivar a la gente a que, si yo, por ejemplo, en mi pueblo, mi generación, después de mí, si mis hijos no quieren la agricultura, desaparece, como en muchos otros pueblos. Y entonces eso va a ser un problema a largo plazo. Entonces tenemos que, nosotros por nuestra parte, la manera de incentivar pues es el programa Cultiva, el Ministerio de Agricultura. Hacemos jornadas de puertas abiertas para que la gente vea cómo trabajamos, qué hacemos, por qué sale una patata de esta manera y no de otra. O sea, es un poco mostrar lo que se ha hecho toda la vida, que la gente del pueblo lo hemos visto, pero mucha gente no sabe cómo sale o cómo se cultiva. Entonces yo creo que a largo plazo, si lo hacemos bien y lo trabajamos bien, podemos obtener un resultado positivo. Pero si no innovamos, si no mejoramos, va a estar difícil. Gracias, Óscar. Pablo. Sí, yo la verdad, daros las gracias, que no lo he dicho al principio, pero también me gusta que haya 4 sectores, incluyéndome, que puedan tener mala prensa, ¿no? Es un poco esa imagen del sillón que dices, oye, es que, claro, viendo la tele, pues si no hacen nada, es complicado con un sector como los plásticos, las armas, la tecnología o el campo, que son 4 sectores que puedes ponerles todas las pegas que quieras, pero sin los que no llegaríamos a nada, no habríamos llegado absolutamente a nada. Pues bien hecho, bien parece. Ahí es muy complicado y concretamente en nuestro sector pues están esas barreras tecnológicas y luego las reales, que sería el trabajo en el campo. Es un trabajo duro, desde luego, y muchos, vamos, es que hemos tenido alumnos en prácticas, agrónomos por supuesto, que han dicho que les teníamos vendimiando. Y no es vendimiar, o sea, es ir a tomar una muestra georreferenciada y dirigida con un software para hacer una estimación de producción. O sea, pero él tiene la idea de que tú le tienes vendimiando una finca y claro, ese trabajo es muy complicado, porque luego además hacemos robots podadores, que es un trabajo súper cualificado que debe hacer mano de obra experta o jornaleros expertos, y sin embargo la vendimia mecanizada es negativa, ¿no? Se supone que pierde calidad el vino. Digo, hombre, tienes una máquina vendimiadora perfecta y luego, quiero decir que ahí está la cualificación. Para mí, el gap, cómo cerrarlo es eso, cualificando y siendo un empleo de calidad y que piensen que son empleos, pues eso, o sea, podador es un experto, un injertador experto. Y que hagan las máquinas los trabajos que son mecánicos. María, Bioamo está ofreciendo trabajo. Tiene trabajadores de la localidad, de la zona, sí, y seguirá creciendo y necesitando gente. Sí, obviamente todas las necesidades que van surgiendo al final. Yo una ventaja que veo en contratar a la gente del entorno es el poder retener ese talento, ¿no? Porque al final, si buscas un perfil concreto que pueda venir de más lejos, que tenga un trayecto mayor de 40-50 minutos, lo mismo llega un día y dice, es que he encontrado algo más cerca de mi casa. Porque yo, hablando de mi experiencia personal, que tengo 2 niños, cuando salgo de trabajar, ojalá pudiera dar un botón para llegar a mi casa cuanto antes, ¿no? Y entonces al final lo que buscas es esa cercanía y esa calidad de vida. Y con la gente del entorno al final lo que tienes es eso, ¿no? Que sabes que si están ahí es porque quieren estar ahí, quieren vivir allí y quieren desarrollar su carrera profesional, ¿no? Entonces yo creo que aquí es muy importante las conexiones entre las empresas y los grupos de acción local que al final en ese sentido reman en la misma dirección, ¿no?
En nuestro caso con Aidescom, vamos, yo desde el primer minuto con Miguel nos pasamos el día hablando y ellos siempre buscan la participación de las empresas para ver qué podemos hacer, cómo podemos formar a la gente, qué herramientas les podemos dar para que formen parte de la plantilla de Bioamo o de cualquier otra empresa que esté en la zona, ¿no? No sé si es retórico preguntarle a una empresa con 58 años de experiencia sobre la creación de empleo, es evidente, ¿no? Sí, es evidente, pero sí que es verdad que en el entorno en el que nos movemos, un entorno rural, pues es muy difícil encontrar mano de obra cualificada. Se ha hablado por aquí, ¿no? Es difícil encontrar mecánicos, electricistas, ingenieros, es muy difícil y que se quieran, como decía María, que se quieran quedar en los pueblos, ¿no? No es solo un poco de decir qué necesita una empresa, necesita servicios, necesita suelo, necesita buenas comunicaciones, necesita mano de obra también cualificada, y esto en los pueblos, en los medios rurales que están un poco más despoblados, pues es mucho más difícil de encontrar. Bueno, nos hemos comido el tiempo ya sobradamente, así que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Habrá ocasión de volver a hablar sobre el asunto y espero que sigan los ejemplos. Son solo 4 de muchos más que hay. Espero que no os consideréis excepciones, sino buenos ejemplos, y que podáis contarnos que hay más cultivadores de esas patatas tan ricas que hacéis vosotros con montones de variedades, que la informática se ha instalado en el campo, que se sigue pensando en la sostenibilidad en sectores como la caza tan tradicionales, que no tenemos que desperdiciar ese cuidado del campo, y por supuesto que el reciclaje avance y se adapte. No, y ojalá que pase, y si me sirve esto, si sirve de escaparate, que las empresas se instauren en medios rurales, porque es garantía de generación de riqueza y de generación de que la gente se quede en el pueblo y no se vaya a la ciudad. Como decía yo al principio, y ya con esto cerramos, para la gente que nos ve también por internet, son emprendedores, innovadores, con empresas sostenibles, y no tienen mala cara, son aventureros, así que mal que bien vamos tirando, así que vamos a seguir insistiendo. Muchísimas gracias a los 4, gracias a todos.